Señor, venimos a adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Yeah. Libre para correr, Libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Y vamos a celebrar. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. libre soy. Libre para correr. Libre Vamos, iglesia, decláralo. correr, Libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti. libre soy. Yeah. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre soy. Amén. Que Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué maravilloso poder estar nuevamente en esta mañana del día domingo 9 de agosto, prácticamente despidiendo las vacaciones. Espero que haya descansado, que haya aprovechado para tener un buen tiempo en familia. Vamos a comenzar alabando el nombre del Señor. Alabanza número 131. 131. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 131. Con alegría cantamos al Señor con todo amor y sobre todo con mucha gratitud. Vamos a ver. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
4, cantaré. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el cordero digno que es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús. Amén. Vamos a buscar alabanza número 132. 132. Junto a la cruz donde murió mi Señor. Vamos a ver, con ánimo, cantamos con gozo. 132. Junto a la cruz donde murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre. A ver, estrofa número 2. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre. Vamos a ver ahí, a su nombre gloria. A su nombre. A ver, estrofa número 3. Ven sin tardar a la cruz pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Vamos a buscar la 293. 293. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. 293. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre,
les vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Bueno, fortísimo el aplauso al Señor por lo maravilloso que es con cada uno de nosotros. Vamos a saludarnos. Recuerde que bueno es tener un corazón sin puerta, las manos siempre abiertas. Vamos a ver con gozo, la cantamos con alegría, nos damos la mano. Qué bueno es tener un corazón sin puertas. Qué bueno es tener las manos siempre abiertas. Manos abiertas para estrecharte, hermano mío. Manos abiertas para decirte bienvenido. Qué bueno es tener un corazón sin puertas. Qué bueno es tener las manos siempre abiertas. Lo decimos con gozo. Manos abiertas para estrecharte, hermano mío. Manos abiertas para decirte bienvenido. Y decimos, este gozo no va a pasar porque lo siento en mi corazón. Con alegría lo cantamos. Ese gozo no va a pasar, no va a pasar. Ese gozo no va a pasar, no va a pasar. Ese gozo no va a pasar, porque lo siento en mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego, los males y los creyentes alaban al Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición poder estar en esta hora siempre pendientes de la transmisión y sobre todo dispuestos a alabar al Señor. Así que allá donde están, pues les mando pues un abrazo, que puedan estar bien y que la paz de Dios pueda estar siempre en cada uno de sus corazones. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Vamos a hablar de grandes herencias, pequeños legados. Grandes herencias, pequeños legados. Hoy en día las personas lastimosamente estamos más preocupados por la apariencia, por lo superficial, por aquello que no edifica, por aquello que no fructifica, que por aquellas cosas que realmente son importantes para el día a día. Es decir, la mamá está más preocupada por la hija, cómo se viste, que preocuparse en algún momento de cuáles calificaciones son las que lleva. Y entonces estamos por ahí, a veces sin saber nosotros cuál es el verdadero sentido de la vida o qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros. Entonces es importante que nosotros procuremos a partir de este día poder poner las bases necesarias para dejar un buen legado. Por eso yo he puesto a esta predicación este tema: grandes herencias, pequeños legados. El rey David, que es un rey, claro que Dios lo va a catapultar
hasta la cima, hasta lo más alto, que no viene de una familia que tenga una gran trascendencia, ni de una familia real, pero llega a lo más alto por voluntad de Dios. Pero David comienza a cometer ciertos errores. Entonces yo me he basado en este texto para poder explicar que David es de esas personas que está preocupado por dejar una gran herencia, pero no un legado. Una gran herencia, pero no un legado. Y entonces, para poder incursionar a esta parte, a esta predicación, alguien puede decir, mire, ¿cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? Y cuando hablamos de la herencia, hablamos de una manera legal por medio de la cual alguien va a obsequiar o a dar algún tipo, puede decir así, de ¿qué? De materia o quizás algún tipo de bien a alguien que le place. Es decir, usted puede decir, bueno, yo a mi hijo le voy a dejar esta casa, o yo a mi hijo le voy a dejar este ventilador, o yo a mi hija le voy a dejar ¿qué? La cocina. Entonces usted puede dejar una herencia, y entonces una herencia es un bien que a la persona que usted se lo va a heredar le va a servir de mucho. Pero el legado no tiene que ver con aquella parte tangible o material que usted le va a dejar a alguien. Tiene que ver con aquello inmaterial. Y cuando hablo de aquellas cosas inmaterial o intangible, estamos hablando de los principios, estamos hablando del temor de Dios, estamos hablando de dejarlo humanizado. Entonces, por eso algunos tienen grandes herencias, pero pequeños legados, grandes herencias, pequeños legados. ¿Y cómo se sufre cuando la herencia es más grande que el legado? Porque usted puede dejar una herencia muy escasa y un gran legado, y ese muchacho prospera. Usted puede dejar una tontera quizás como herencia y puede dejar un gran legado, y esa familia sale adelante. Y entonces yo quiero ver lo que se necesita para dejar un gran legado, y no solo una tremenda herencia, porque la parte de la herencia tiene que ver más con la parte material, la parte económica, la parte del bienestar, la parte de la tranquilidad. Pero eso no quiere decir que las cosas que vengan más adelante van a ser correctas o conforme al corazón de Dios. Claro, y David era una persona que conocía, porque por ahí vamos a comenzar. Dice, si usted quiere dejar un buen legado y no solo una gran herencia, lo primero que usted debe de hacer es conocer la palabra de Dios. Por eso bien dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la palabra de Dios. Y fíjense que cuando David va a heredar prácticamente, o a mencionar quién es su heredero, comienza a llamar a las personas importantes, a los oficiales, a las personas de poder, a los grandes ministros. Entonces ahí no iba chinche y telepate, porque iba a ser el nombramiento prácticamente oficial de su hijo. Pero David lo hace en base a lo que Dios le ha dicho, en base al sometimiento que el rey necesita tener delante de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que tú dejes una gran herencia si no hay temor de Dios? ¿De qué sirve que dejes tantas cosas si al final las personas a las cuales estás heredando no tienen ni el más mínimo deseo de hacer la voluntad de Dios? Y ya esto se va a ir poniendo bonito conforme vaya avanzando, porque vamos a llegar al tema del testimonio también, del que hereda. Del que hereda. Y entonces, claro, en algún momento nosotros estamos ahí pendientes de qué es lo que va a suceder con las cosas, pero nadie se preocupa por conocer más de Dios. Y entonces sale el muchacho todo chavetado, y la muchacha también, y el tata peor, y la nana no se diga, y sale toda la familia, o salimos todos, porque estamos perdiendo el legado. Estamos perdiendo todo aquello que tanto tiempo nos tocó construir. Que tanto tiempo nos tocó construir. Y costó. Claro, yo hubiera querido, y se me hubiese hecho más fácil, si yo hubiera salido quizás de una familia pastoral,
y que mi papá o el abuelo hubieran sido pastores y uno poder ir a consultar, mire, y en esto, y acá la palabra y todo. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Aprender y formarme. Y formarme. Y entonces, y comenzar a leer. Porque no tenía ese legado. Y entonces, cuando uno no tiene ese legado, es decir, esa parte no está en nosotros. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? No, hombre, si alguien crece ya dentro de una familia pastoral o cristiana, como se le hace más fácil. Entonces el hijo es más fácil que predique. Y entonces ahí se creció, ahí se formó. Ahí está el legado. Y entonces, ¿por qué he llamado grandes herencias, pequeños legados? Porque todo gira en la materia. En el mero aspecto económico. ¿Cuál es tu apellido? ¿Dónde vivís? ¿Dónde estudias? Hasta las iglesias están clasificadas. ¿Y vos dónde te congregas? En el Taber Central. Y vas una vez al mes, papá, o ibas una vez al mes. Y tu familia donde se congrega en la Central. Y vas 2 veces al año, solo el 24 y 31 de diciembre. Y entonces está todo clasificado. Y la clasificación divide. Mira, ¿y quiénes son tus papás? Ah, mi papá es Ricardo Poma. ¿Y vos de quién soy hijo? Hijo del hacha. Y entonces todo va clasificado. Y entonces uno a veces quiere dejar una buena herencia, pero no un buen legado. Porque la herencia está bien, le vas a dejar un carrito, le vas a dejar una casa, le vas a dejar una propiedad, algún su conecta y todo. ¿Y qué tal de su vida? Malcriado, drogadicto, o la muchacha un poco desviada, un poco falsa. No hay sinceridad, no hay principios, no hay conocimiento de Dios. Y David conocía, claro, si mire, David en el versículo 3 les dijo, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. David era un hombre que hablaba con Dios. Está bien. Está bien. Tus oraciones están bien. Job oraba. Entonces vemos los patriarcas levantando altares delante de Dios. Jacob, aquella famosa escalera. Y entonces está bien, y dice más adelante, en el versículo 3 estamos, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces, claro, vemos aquí David, que es un hombre, y les está diciendo, señores, esto es lo que Dios dice. Conocía. Porque a veces se hacen las cosas sin fundamento. Y a veces los padres no tienen el discernimiento, o no le piden a Dios el discernimiento para poder poner la fichita en aquella persona que más va a producir, que más fruto va a dar. Por eso dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, herencia, no legado. Y entonces si tienes una herencia, tienes que administrarla. ¿Qué vas a formar? ¿Qué vas a hacer? Y alguien puede decir, mire, ahora que yo soy tu tata, pero ¿qué te dejaron tus padres también? ¿Qué te dejaron tus padres? Y cuando un hijo echa a perder el esfuerzo de sus padres, es decir, es porque el padre quizás lo más seguro es que no se preocupó por dejar un buen legado. No se preocupó. Y le pasa lo del hijo pródigo. Pidió su herencia, pero no tenía un buen legado. Pidió su herencia, pero no tenía principios. Tomó su herencia y se fue de casa y comenzó a desperdiciar, a malgastar todo aquello que Dios o que el Padre le había dado.
Y entonces a veces uno siempre le pide a Dios herencia. Señor, dame un carro, dame una casa, dame un negocio, dame un mejor trabajo, dame un mejor salario, dame esta cosa, dame lo otro. Pero él dice, Señor, dame un mejor corazón, dame una mejor mente, dame sabiduría, dame sencillez. Y vamos a llegar a esa parte. Nadie lo pide. Pero para eso, claro, para dejar un buen legado y no solo una buena herencia, se necesita conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a instruir? ¿Y cómo vas a orientar? ¿Y cómo vas a inculcar valores si no están en nosotros? Mira lo segundo. Primero, se necesita conocimiento de la palabra. David lo tenía. Segundo, ¿sabe qué se necesita? Humildad. Y me gusta lo que el versículo 5 dice. Y de entre todos mis hijos, y hace una aclaración, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Humildad. Aceptar, claro, lo que Dios dice. Hermano, no hay nada quizás tan agradable como ver una familia o un padre o una madre que se deja gobernar por Dios. Es humildad. Imagínense qué legado tan grande le está dando a sus hijos. Bonito, pero cuando es cierto, aquellas casas le dicen, aquí reina Jesús. Aquí reina Jesús. Pero que sea cierto, pues. Que sea cierto. Pero nosotros, la humildad, esa actitud de sometimiento. Es decir, aquí no vamos a estar diosificando a nadie. Pues. Y sabe que el padre o la madre deja un buen legado a sus hijos cuando son humildes. Y cuando aprenden a aceptar sus errores, no a imponer sus errores. Aceptar, decir, a reconocer. Aceptan. Pues. Aceptan. No imponen. No imponen. Porque en nuestra cultura salvadoreña, en la sociedad salvadoreña, está un poco descarrilada. Y quiero hablar muy bien de esto. Porque el padre cree tener o la madre cree tener el derecho de juzgar a sus hijos, pero no son Dios. Han tenido su tiempo para formarlos y para dejar un legado en ellos. Pero se constituye una falta de respeto que el hijo le muestre los errores al padre o a la madre. Y entonces el padre, oiga, qué maravilloso legado. Cuando el padre o la madre, o el líder, o la cabeza es capaz de dejarse gobernar por Dios y admite consejo. Admite consejo. Hombre, esa persona es grande. Esa persona es brillante. Y aquí David, yo no sé, aquí lo que deja ver el texto cuando dice porque tenía más hijos y porque Dios le dijo, este es, posiblemente no sea Salomón el elegido de David, pero sí el elegido de Dios. Entonces cuando alguien aprende, cuando un padre, una madre, un líder aprende a aceptar la voluntad de Dios, eso lo hace diferente, es humilde. Es humilde. Y entonces uno no puede andar por la vida haciendo las cosas como le da la gana, porque hay una generación, porque atrás de nosotros vienen otros cristianos que nos están viendo y que están aprendiendo de cómo nosotros actuamos, cómo nosotros a veces vamos a proceder en ciertas situaciones. Y entonces a veces estamos nosotros queriendo construir algo grande para dejar una gran herencia, pero no un gran legado. Pero no un gran legado. Y entonces viene el niño pequeño y le acerca a la mamá y le pregunta,
ay mami, ¿y vos por qué te casaste con un boxeador? Y porque, claro, porque el niño o la niña ve que el papá cada vez que se enoja, tromponea. Y ya le he dicho eso. Y al final simplemente se van repitiendo los actos. Porque viene el jefe y le grita al señor. Viene el esposo, llega a la casa y le grita a la señora. Viene la señora, la mamá, y le grita al niño. Y viene el niño y le grita al gato. Y viene el gato y le pega la riñón al niño en la cara. Y de ahí a ahorcar el gato. Sí, pero ¿desde dónde viene? Desde una mala educación, una mala instrucción. Una mala instrucción. Entonces a veces pensar cómo resolvería esto. Es que el papá o la mamá, el legado, es decir, cómo estamos siendo formados y cómo vamos a formar a los otros, a los demás. Y claro, sin quitar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, porque uno elige y tiene la libertad para elegir y decir, no, yo no seré así. Porque he visto el sufrimiento de mi madre, porque he visto el sufrimiento de mis hermanos, porque he visto el sufrimiento de mi padre, yo no seré así. Ahí vaya el legado, pero para eso se necesita humildad. Y David dice, bueno, señores, Dios lo eligió. Mira, ¿y por qué no fuiste? Porque Dios no lo permitió. Mira, ¿y por qué no lo hiciste? Porque Dios no quiso. La humildad. La humildad. No, hombre, cuando una persona es humilde, eso es un deleite maravilloso para Dios, para la humanidad, para la sociedad. Encontrar personas humildes y sencillas. Como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está el legado. Ahí está el legado. Y llegaron los discípulos y le dicen a Jesús, mira, Señor, y hasta mandan a la mamá para que interceda, que uno se siente a un lado y el otro al otro lado cuando esté en el reino. Y le dijo, tontos son porque no han entendido nada. Porque uno está acostumbrado a recibir la herencia del poder, pero no el legado de la humildad de Dios. No han entendido nada, le dijo. En el reino de los cielos no es así. Sino que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, y el que quiera ser grande o reconocido en el reino de mi Padre será vuestro servidor. Y ahí a muchos ya fuimos descalificados porque no tenemos espíritu de servicio, porque no tenemos un buen legado. Hay personas, hermano, en la iglesia tan altivas, tan prepotentes, que son incapaces de agarrar una escoba, un trapito, para siquiera limpiar la silla o el espacio en el cual ellos se sientan. Entonces son ¿cómo calificarlos? Son un tipo de persona que lejos de producir o multiplicarse, deberían de ser aislados. Si Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ese es el problema. Porque te has hecho un nombre demasiado grande de ti mismo. Un nombre demasiado grande. Y no te has dado cuenta que ya caminas con muletas. ¿Y por qué ya caminas con muletas? Porque las personas, la fe, la relación y la comunión con Dios de las personas que te rodean ya te superó. Es decir, al final no supiste dejar un legado. Y entonces no es mérito tuyo, es mérito de la misericordia de Dios, que ha tenido misericordia de tu vida, ha tenido misericordia de tu familia. Pero una persona que quiere dejar un buen legado y no solamente una gran herencia, es humilde. Es humilde. Tercero, importantísimo, para poder dejar un buen legado y no solo una gran herencia, se necesita testimonio. Les preguntó Jesús,
Y fíjense que qué bueno sería que hiciéramos esa pregunta nosotros en casa. Yo lo reto, que usted pregunte y diga, ¿quién dice o quién dicen en la colonia que soy yo? ¿O qué dicen en el trabajo de mí? ¿O qué dicen en el negocio de mí? Y a usted no le van a decir, dice que eres el profeta, que eres Elías. A ver, dicen que eres un desgraciado, que eres un hipócrita. Dicen que eres una vieja loca, peperecha. O dicen que eres un afeminado. Dice, una persona que quiere dejar un buen legado y no solo una gran herencia, guarda su testimonio. Guarda su testimonio. Mire, yo a nadie le aguanto que se quiera limpiar en mí las torpezas que hace. Porque yo tampoco le voy a echar a alguien el día que yo me equivoco, no le voy a responsabilizar a alguien. Por eso, ya sea joven o jovencita, adulto o adulta, cada quien debe de ser responsable de lo que hace. Y más si conoce de Dios, pues. 3 veces culpable. Porque Dios no es juego de nadie, pues. Y entonces, el testimonio. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo es tu manera de ser? Es que yo así soy, sí, pero cuando Dios, como decía nuestro pastor general, te aplica la doble Nelson y ya no aguantas y entonces ahí comienzas como a medio a reaccionar, pero se te está acabando el tiempo. Se te está acabando el tiempo. Y se te están acabando las fuerzas. Y entonces, despreocupémonos por la herencia, ocupémonos en el legado. Ocupémonos en el legado. Pregúntale a los niños, dicen que los niños y los bolos siempre dicen la verdad. Pero el bolo le dice al niño, hijo, cuando va con su esposa, usted, y el bolo le dice a su hijo, al suyo, hijo, le dice, pregúntele a su hijo. Mira, hijo, ¿y vos me quieres? Ay, sí te quiero, papi, pero fíjate que yo le doy gracias a Dios cuando no estás en la casa. De verdad sí, porque fíjate que el Señor del pan, cuando vos no estás, entra a consolar a mi mami, que solo llorando. ¿Qué niño le va a decir? Pero cuando no hay testimonio, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué sufrimiento el que comenzamos a provocar? ¿Qué sufrimiento? Ya le dije, algunos ya andamos caminando con muletas. Solo nos ha quedado la prepotencia y el garbo. Pero con unos cuantos. Porque la mayoría de hombres, óigame, la mayoría de hombres o mujeres que gritan en la casa son incapaces de resolver problemas afuera. Y ahí va el niño y dice, mami, fíjate que mi papá, qué diferente hay afuera que aquí adentro en la casa. Aquí adentro en la casa, solo enojado, solo. El testimonio. El testimonio. Y ahí dice el versículo 9, se lo leo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Pero es el Dios de tu padre, pero tal vez sí a lo que Dios es, pero no a cómo David había servido a Dios, porque se había equivocado mucho. Habían habido muchos errores. Desde con el adulterio con Betsabé,
el asesinato de Urías Eteo. Pero aquí está el texto como queriendo resaltar y recuperar la figura de David, el Dios de tu padre. Pero el legado es fundamental. Hermano, porque yo he conocido mucha gente de dinero. Y usted los ve bien vestidos, bien decorados, bien adornados, llamémosle así. Pero son unos cuches, es decir, cuando le digo unos cuches, porque son incapaces de dar un saludo. Y pasan como el cuche en medio de la gente. No están humanizados, son peor que animales. Son peor que bestias. Pero no puedo generalizar porque he conocido personas también que han recibido una buena herencia, pero también un gran legado. Y entonces, claro, concuerda. La balanza está bien. No está desproporcionada. Entonces todo va encajando y encajando. Todo va caminando. Yo le digo a aquellos padres que no se preocupan por la formación de sus hijos, ¿cómo van a sufrir? ¿Cómo van a sufrir? ¿Cómo? Si los muchachos no conocen de Dios, no reciben un buen ejemplo o de humildad, no ven un ejemplo de humildad en usted, no ven un buen testimonio, y entonces al final están aprendiendo de todos lados, no hay nadie a quien seguir o en quien enfocarse, no hay nadie que lleve la batuta pues para decir, bueno, reproduzcamos este modelo, como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces no hay nadie en quien poner los ojos. Ahí está el problema. Ahí está la situación. Mis amados hermanos, grandes herencias, pequeños legados suceden cuando en primer lugar no hay conocimiento de la palabra, cuando en segundo lugar no hay humildad y en tercer lugar no hay testimonio. Ensuciaste todo lo bueno y bello que Dios estaba haciendo. Batiste el agua y estás obstaculizando lo que Dios quiere hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos dignos de la gracia de Dios en el sentido que no valoramos lo que ya conocemos? Dice Juan el Bautista que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Siempre me ha gustado el texto. El hacha. Ya le he dicho eso cuando dice la Biblia, y vivió tantos años, y vivió 150 años, y el otro vivió 60 años. Esa diferencia de edad no refleja el tiempo, sino la calidad de vida. Calidad de vida. Y entonces la calidad de vida que nosotros necesitamos tener depende más que de una buena herencia, de un buen legado. De todo aquello que hemos necesitado aprender, que son principios, valores y el temor hacia Dios. Mis amables hermanos, hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas por aprender, pero sin lugar a dudas, necesitamos estar cerca de Dios, sometidos delante de su voluntad, para poder seguir creyendo que a cualquier situación Jesucristo es nuestra solución. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo maravilloso que eres. En esta mañana te damos gracias por tu amor, gracias por la vida. Señor, hemos visto que David conocía y aceptó la voluntad de Dios. Posiblemente dio un testimonio, pero se preocupó más por dar una gran herencia que un buen legado. De tal modo que Salomón, el hombre más sabio,
según la Biblia, termina idólatra. Y el hijo de Salomón termina destruyendo aquello que con tanto esfuerzo se había construido, porque se dejó una gran herencia, pero no un gran legado. Por eso, grandes herencias, pequeños legados muchas veces son los responsables del decaimiento, de la frustración de muchas personas, porque no tienen los elementos, no tienen los principios o las herramientas. Vamos a decir nosotros: solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo, gracias por estar siempre pendientes. Que Dios me les bendiga abundantemente y que tengan un maravilloso día domingo. Bendiciones.